Resulta increíble que en un año pasasen cosas tan trascendentales en todos los ámbitos. Los bebés que nacieron en 1975 este año cumplen los 46. La España de 1975 aún era un país en blanco y negro. Fue un año convulso para el mundo. Unas guerras acabaron y otras empezaron. Y para los 35,5 millones de españoles será un año trascendental. Franco estaba gravemente enfermo y se habían delegado provisionalmente al príncipe Juan Carlos las tareas del gobierno. El analfabetismo había bajado al 2% y este año los jóvenes acuñaron términos como bocata, cubata, demasié o mola. El cine de Borau arrasaba con Furtivos. Jack Nicholson hacía un papelazo en Alguien voló sobre el nido del cuco. Vino a Barcelona ese mismo año. Voy a Barcelona. Claro que sí, para el resto de mi vida. Y todos deseábamos no estar en la playa cuando vimos Tiburón de Spielberg. Mientras muchos catalanes cruzaban la frontera para ver en Perpiñán a Sílvia Kristel escandalizando en Emmanuel. La economía iba viento en popa. El PIB catalán llegaba al 18,8% en 1975. Gracias en parte a los casi 100.000 emigrantes que vinieron en busca de trabajo generando más consumo y dinamizando la economía. Cromos adhesivos de la vuelta al mundo con Fosquitos. Cromos adhesivos en cada pastelito, Fosquitos. En abril de 1975, la caída de Saigón finiquitó una guerra. La del Vietnam, que había durado demasiado. Los últimos militares americanos dejaron el país, mientras que en la vecina Camboya caía la capital, Phnom Penh, a manos de los gemelos rojos de Pol Pot, iniciándose un nuevo genocidio en el sureste asiático. En Oriente Medio, el conflicto entre israelíes y palestinos se enquistaba. La OLP de Yasir Arafat asesinaba en verano a 15 judíos en Jerusalén, mientras en el cercano Líbano empezaba una guerra civil que no acabaría hasta 1990. Dolor, gripe, dolor, enfriamiento. ¡Ocal! Contra todo dolor, tableta Ocal. Al gobierno le inquietaba la escalada del terrorismo de ETA. En los últimos 2 años había asesinado a más de 40 personas y este año estaba atentando casi cada semana. Apareció otro frente. En agosto, el Grapo se estrenaba con un asesinato de un guardia civil en el Canódromo de Madrid. Como respuesta, ese verano, el moribundo Francisco Franco firmó sus últimas 11 condenas a muerte, ejecutando finalmente a 2 terroristas de ETA y a 3 del FRAP. La sentencia del caso Matesa cayó como una bomba en los círculos de poder. Era el mayor escándalo de corrupción del franquismo en el que estaban implicados falangistas y los tecnócratas del Opus Dei del gobierno. Había que hacer un coche así. SEAT 133, un pequeño gran coche. En esta década el parque automovilístico creció exponencialmente. SEAT, la empresa mimada de Lini,
concentraba en su factoría de la zona franca de Barcelona la mayor población obrera del país, con 25.000 empleados que producían 329.000 vehículos frente a los menos de 200.000 de la Renault. El Salón del Automóvil de Barcelona presentaba los últimos modelos. Las autopistas de Cataluña se habían desarrollado al punto de que el 45% de todas las del Estado estaban en Cataluña. El Citroën 2 caballos era uno de los coches preferidos por los españoles. Costaba 216.000 pesetas. El Renault 4 era un poco más caro, 234.000 pesetas. La factoría barcelonesa SEAT ofrecía la versión española del Fiat 131 por 243.000 pesetas. Y el no va más era el Renault Alpine Lujo, que costaba 3 veces más, 615.999 pesetas. Las autoridades tenían cierta preocupación por la contaminación y la cantidad de accidentes en las carreteras. Se empezaron a hacer pruebas con alcoholímetros. Te voy a dar una torta. ¿Teclo? ¿Quién me da una torta? ¿Teclo? Aquí se reparten tortas. Teclo, tortas Teclo. Los kioscos estaban muy concurridos por aquellos años. Los diarios más leídos eran Pueblo, ABC y Marca. En Cataluña, La Vanguardia era el primero que se agotaba. Los más letrados e intelectuales compraban Cuadernos para el Diálogo, de corte democristiano, y eran muy críticos con el régimen, Triunfo, Destino y Cambio 16. Otros preferían revistas como Hola, Garbo, 10 Minutos, Semana, Lecturas, Fotogramas o la picante Papillón. Se vendían muy bien el periódico de sucesos El Caso y la revista de humor El Papus, que nació este mismo año. Estaba inspirada en dos revistas, la francesa Harakiri y la española Barrabás. Llegó a tirar 260.000 ejemplares. Los donuts. ¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts! Sí, todos llevan donuts. ¡Anda! ¡La cartera! Aunque ya se empezaba a emitir en color, la mayoría de nosotros veíamos la televisión en blanco y negro. Solo había 2 canales. El zapping aún no hacía falta. En 1975 apareció un programa concurso para buscar nuevas voces, gente joven. Esta juventud y sus enormes deseos de triunfo. Buenas noches y bienvenidos a Directísimo. Y nadie se perdía los sábados por la noche Directísimo, donde en una ocasión Uri Geller dejó a toda España pasmada al doblar cucharillas de café con el poder de su mente. Todos lo probamos, en directo. Algunos lo consiguieron. Fueron un fenómeno social series como Vareta, Koyak, Starsky Hatch, la romántica Poldark y Kung Fu, de la que salió la expresión pequeños saltamontes. El público infantil y juvenil disfrutaba viendo La Guagua, el show de Tom y Jerry, Espacio 1999, pero sobre todo Heidi mantuvo a niños y mayores ante el televisor a lo largo de toda la serie.
Se acabó lo que se daba. Los premios Ondas recayeron en el programa 35 millones de españoles, de Alfredo Amestoy. Y en el realizador de Informe Semanal, Pedro Erquicia. Los premios Tepe de Oro fueron para María Luisa Seco como presentadora de Un globo, dos globos, tres globos. A Íñigo por su Directísimo. Buenas noches y bienvenidos a Directísimo. Actor nacional para José Luis López Vázquez por Este señor de negro. A la serie Heidi. A Telly Savalas por su interpretación de Kojak. Karen Grassley como actriz de La Casa de la Pradera. Y como serie nacional, El hombre y la tierra. Un sueño para vosotros hecho realidad. Tocadiscos mágico. También tiene cuentos ilustrados con graciosos dibujos. Tocadiscos mágico. Otro producto Tiber. Este 1975 el grupo sueco ABBA sacó su clásico Mamma Mía. Y SOS. Queen brillaba con su Bohemian Rhapsody y Pink Floyd o Led Zeppelin vendían lo que querían. La canción del verano fue Bimbo de Georgie Dan. Otros preferían otro tipo de música como la canción protesta de Serrat, La Bordeta o Lluís Llach, que triunfó para siempre con su Viatge a Ítaca. A Joan Baptista Humet, que se hizo un hueco con su Que no soy yo. O Cecilia con su canción Un ramito de violetas. Miguel Bosé empezaba su carrera con la canción Soy. Camilo VI vendió 15 millones de discos en el mundo hispanoamericano con su Amor libre y Melina. Pero su gran éxito ese invierno fue la versión teatral de Jesucristo Superstar, que armó un gran revuelo en ámbitos católicos. El Festival de Eurovisión se celebró este año en Estocolmo, donde se estrenaba el actual sistema de votación. 12 puntos al primero, 11 al segundo. España quedó en el 10º puesto con la canción Tú volverás, de Sergio y Estíbaliz. La canción ganadora era Ding a Dong, representando a los Países Bajos. Es cosa de hombres. Soberano, oh, es cosa de hombres. Los barceloneses este año nos despedíamos sin saberlo del circuito de Fórmula 1 de Montjuïc. Algunos pilotos como Emerson Fittipaldi no querían participar debido a que parte de los guardarraíles no estaban bien colocados. En la vuelta 25 el coche de Stoleman perdió un alerón y se estrelló contra el público, matando a 5 personas. El deporte español triunfaba en el mundo. Ángel Nieto se proclamó campeón del mundo de motociclismo en los 50 centímetros cúbicos por 6ª vez. Y Manolo Orantes ganaba a Jimmy Connors en Estados Unidos, alcanzando el número 2 mundial. El fútbol era el deporte rey. La Liga de la temporada 74-75 la ganó el Real Madrid frente al Zaragoza. Los futbolistas estrella eran entonces Cruyff, Amancio, Santillana. Va a llegar el primer gol, obra de Santillana. Camacho, Pirri y Juanito. La Volta Ciclista a Cataluña no la ganó ni Luis Ocaña ni Perurena, sino el italiano Fausto Bertoglio. Coca-Cola doble le da mucho más. Coca-Cola doble refresca mejor. Después de un vaso completo llenar, queda otro para tomar. Coca-Cola.
En noviembre los telediarios no hablaban más que de la salud del Generalísimo y de la Marcha Verde. Un año antes, apoyada por Naciones Unidas, España había aceptado un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Aún nadie sabía que el Departamento de Estado norteamericano había dado luz verde a un proyecto secreto de la CIA, financiado por Arabia Saudí, para arrebatar a España la antigua provincia del Sáhara, de gran importancia geoestratégica. El plan era invadir la zona con unos 300.000 marroquíes que se harían pasar por antiguos habitantes de la zona. El 5 de noviembre Hassan II anunció que al día siguiente cruzarían la frontera. Todo transcurrió según el plan previsto por la CIA. El 14 de noviembre de 1975 España firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que se entregaba el control territorial, que no la soberanía, a Marruecos y Mauritania. Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova, armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. El dictador acabó su agonía el 20 de noviembre. Unos lloraron de pena y otros brindaron con una botella de champán. Tal como Franco había decidido, Juan Carlos I fue coronado en las Cortes. ¡Viva el rey! ¡Viva! Con la muerte del dictador, la Generalitat de Cataluña, abolida por su régimen, estaba a punto de volver a emerger tras 40 años de exilio y clandestinidad. Agente Gila llamando a la gente. Tengo secreto para afeitarse bien afeitado. Filomatic, repito, Filomatic, no cambio, Filomatic. Filomatic afecta acariciando muchas veces. Y da un gustirrinín. Un año más estaba a punto de acabar. Señoras y señores, les invitamos a todos ustedes a presenciar la noche musical más larga de televisión española. La noche de fin de año acabamos brindando y tomando las 12 uvas frente al televisor, viendo el especial fin de año realizado por Valerio Lázaro, en el que actuaron los payasos Gaby, Fofó y Miliki, y las estrellas musicales del momento como Manolo Escobar, Mocedades, Peret, Mari Carmen y sus muñecos. ¡Cállate usted! ¡Que tengo una mala uva, doña Rogelia! Luis Aguilé. Pare, señor Lázaro, por favor, esto no puede ser así. Antonio Machín y Camilo VI. ¡Feliz año 1976! Hola.